Buenas noches. Bueno, en breve iniciamos esta pequeña conversación. Estamos esperando a Max que se incorpore. Y parece que ya. Buenas. Buenas. Buenas noches México, buenas noches América Latina. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Todo tranquilo. Un momento. ¿Qué pasó ahí? Hola, hola. Lo siento, listo. Amigo. Ya. ¿Qué pasó? No, Hubo un pequeño tenía altercado. problemas. Yo no sé si es una cuestión mía, pero se te escucha como lejos. A ver. Creo que sí. A ver. Ahora sí. Te escucho bien. Sí. ¿Cómo estás? ¿Mejor? ¿Todo bien? Ahora sí, por lo menos yo escucho bien, no sé la gente, los que se están conectando, yo te escucho. Yo creo que sí. Sí. Bueno, ¿qué tal todo por ahí? Ustedes están en verano y nosotros estamos en invierno y creo que tenemos el mismo clima. Mira, estoy de remera manga corta, 30 grados, Ujú. calentamiento global, a full. Ya sé. Aquí ¿Qué tal? está. ¿Vale? ¿Qué tal ahí todo? Digo, ¿cómo está el clima? ¿Está lindo? ¿Qué tal Aquí, México? pues aquí en México está fresco en realidad. ¿Ah, sí? Sí, Mira qué loco. Y ustedes sí, están en verano. Nosotros estamos en invierno y hace 30 grados. sí, como ves, estamos un poco frescos. Así son las Bueno, cosas dinámicas en el mundo de hoy. es correcto. Bueno, Bueno, entonces ya un poco, creo que sí nos están escuchando, ya me están avisando por aquí que sí escuchan bien. bien. Están viendo la gente. Sí, entonces vamos a un poco a presentar la dinámica. Vamos a Bueno, conversar en realidad sobre cómo es el proceso de creación literaria, más el procedimiento que sigues como autor de ciencia ficción, porque es muy poco conocido aquí en Latinoamérica. En México, ni que se diga, es muy poco conocido. Sí existen autores de ciencia ficción, pero son escasos. Y también está para invitar a quienes nos escuchan, pueden preguntar en cualquier momento. pueden participar. Los libros o el libro de la novela de Maximiliano lo encuentran en tinta, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Tintanet.com.ar. Es Pueden encontrar. correcto. Claro, pueden encontrarlo en formato físico. Esto se puede conseguir en todo el territorio de Argentina y en formato de ebook en todo el mundo. Claro, Por el momento. y es accesible en realidad, es económico el libro. Sí, Y para el resto del mundo, sí.
tenemos un peso un poquito devaluado acá en Argentina, así que para ustedes es una moneda como decimos nosotros. No, no creas tanto. Claro. Entonces, cuéntame, Max, ¿cómo fue que te interesaste en la ciencia ficción, que es en realidad poco conocido? Sí, bueno, particularmente la ciencia ficción, a ver, yo digo, a mí me gusta producir, en este caso, escribir, porque bueno, yo produzco además, como te conté, pinto y bueno, como que no me limito a una sola forma de hacer arte, pero la escritura es mi forma de hacer arte por excelencia, ¿no? En la que más cómodo me siento y con la que más satisfecho me siento cuando ya tengo el producto, ¿no? La ciencia ficción en realidad es un género en el que siempre termino encasillado, porque, viste, a mí me sucedió cuando empecé a incursionar en el mundo editorial, bueno, empezaban las preguntas que yo antes no me hacía en mis procesos creativos, mis procesos de escritura, de, bueno, a quién va dedicado lo que escribís, qué grupo etario, eh, cuáles son los géneros, un montón de esas cuestiones que, bueno, son sumamente necesarias a la hora de vender un libro, obviamente. No quiero atentar tampoco en contra de eso. Pero a la hora en el proceso de la escritura no pienso en ningún tipo de género en especial, ningún tipo de etiquetas, porque como digo, las etiquetas me molestan y pienso que al comienzo limitan un poco el proceso de escritura. Surgen en el transcurso de la escritura misma y cuando ya tenés el producto final. Da la casualidad que te diría el 90% de lo que produzco es ciencia ficción. No sé, Claro. para evaluarlo, digamos, desde el punto de vista psicológico, por ahí puede ser, tengo como muy la mirada puesta en el futuro, tal vez, no sé, eh, pero bueno, nada, eso. Y por los escritores que tengo como referencia, por ejemplo, no soy de consumir tanto ciencia ficción, de hecho. Eso es lo más irónico. Eh, bueno, trato de ser variado a la hora de consumir autores, pero generalmente leo thrillers. Me gustan, desde hace bastantes años, como que leo más asiduamente escritores de thrillers. Y bueno, nada, lo que son las novelas mías, en realidad, mis escritos, incluyen los cuentos también, tienen mucho de misterio. Casi siempre todo gira en torno a un descubrimiento científico, ¿no? Por eso es inevitablemente catalogado en lo que es el género de ciencia ficción. Pero yo digo que lo que produzco es más que nada, son ensayos sociológicos y psicológicos. Es como que apunto a eso, por sobre todo. Así que bueno, nada. Si me Y preguntas el hecho de por qué ciencia ficción, no sabría decírtelo con precisión, pero siempre termina siendo el género en el que más me encasillo. sí, de hecho me causa sorpresa porque ahora en Argentina está habiendo mucho movimiento en cuanto a ciencia ficción, justamente por la inclusión o la importancia que tiene Mariana Enríquez, quien me habías comentado en algún momento que está metiendo mucho, o más bien está influyendo sobre uno de los premios más importantes de Argentina, pero bueno, De la, acá del país no se conoce mucho esa, bueno, podríamos decir polémica,
¿Podrías detallarnos al respecto sobre ese asunto? Porque sí, es bastante interesante. Bueno, lo que yo pienso al respecto, con este hecho en particular, este concurso bueno, que yo trato de no incursionar mucho en los concursos de literatura porque por ahí me parecen medio déspotas, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría. Y, pero bueno, este fue como un inevitable porque surgió toda una controversia por el tema de que se excluían muchos otros géneros literarios, eh, se limitan solamente a la fantasía, a la ciencia ficción y al terror, dando como a entender entre líneas que se van a abocar a la ciencia ficción por sobre todo, ¿no? Y yo creo que nace pienso yo, ¿no? Eh, de una perspectiva de querer cambiar la literatura en América Latina, que siempre ha sido realismo mágico, ¿no? Lo que es la narrativa de ficción, eh, el 80-90% es todo realismo mágico, y si uno por ahí quiere consumir un escritor de ciencia ficción, bueno, acá en Argentina lo tenés al inevitable de Borges, que es solo cuentista, ¿no? Y por ahí si te gusta la novela es como que es más difícil encontrar eh, referentes, ¿no? Porque de escritores independientes hay a montones. Yo, que hace poquito estoy incursionando en lo que es el mundo editorial, me he encontrado con muchísimos colegas que escriben realmente muy bien, hacen ciencia ficción y se las trae, se las trae. Para mí hay mucho, mucho por venir en lo que es la literatura en América Latina. Y bueno, y creo que eso, el foco del concurso este, por ejemplo, en particular, ha sido una cuestión de cambiar eso de raíz, ¿no? De que la escritura en América Latina siempre se ha, este, los parámetros son el realismo mágico y la poesía, y como que no dan mucho margen a otras cuestiones. Y bueno, me parece, yo estoy de acuerdo con las medidas que se tomaron en el concurso este, me gustó. No me parece que se marginen los otros géneros porque eh, los otros géneros que supuestamente se marginan son géneros que ya tienen otros concursos más legítimos que se limitan a ellos nada más. Entonces, me parece que está bueno que eh, se limiten a estos géneros que son marginados generalmente, ¿no? Por lo menos Claro, en América Latina, vuelvo a la cuestión. claro, aquí en México ya tenemos bastante tiempo. No podría decirte una cantidad de años exacto, pero ya tenemos bastante tiempo con la moda de las narconovelas y toda la cuestión de la narcocultura. Entonces, es, im- creo que es importante que refresquemos el panorama, al menos en México, de la literatura, porque ya todo o la gran mayoría de los textos giran en torno a, ¿cómo se llama? A la narcocultura o los narcotraficantes. Y es algo, pues, si bien es algo común, pues tendríamos que abrirnos a otro tipo de experiencias, claro. En lo particular, estoy yendo a un taller, bueno, es un decir, con la cuarentena, estoy asistiendo a un taller con los grafógrafos, se llama este grupo en el Estado de México, y ahí estamos viendo justamente cómo renovar la literatura. Y es bastante interesante porque quien lleva la batuta no son los hombres, son las mujeres y los homosexuales de ese grupo. Porque las mujeres de ese grupo son las que están poniendo las líneas de literatura. Por ejemplo, hay una chica que está reinventando todos los mandamientos y varios, ¿cómo se llama? Varios
partes de la Biblia, los está reinventando y los está actualizando en un contexto mexicano y le está saliendo un experimento bastante interesante. Ese tipo Mira, de experiencias literarias es algo que pues necesitamos como lectores y también como creadores. Y en cierta manera me consideré importante tener una conversación contigo para tener otra lectura de un mismo fenómeno o diferentes fenómenos. Sobre desde eso, otra cultura por ahí también, sí. claro, en Argentina no tienen el problema del narcotráfico como tal, no lo tienen tan explosivo como es el caso de México y de Colombia. Sin embargo, lo importante es justamente cómo se hacen los nexos entre diferentes nacionalidades. Y al respecto, ¿cómo ves tú como creador a los que están detrás de ti? Quiero decir a los escritores más jóvenes, digamos los que tienen menos de, tienes 30 años, ¿no? Los que tienen menos de 25, por ejemplo. ¿Cómo los veo con respecto Creación. a la creación, Sí, al proceso de creación? Bien. Es un tema para largo. Creo que me han llegado muchos, cuando uno se empieza a visibilizar por ahí, los que más se interesan son justamente los que quieren ser escritores, los que se interesan en uno son los que quieren ser escritores o están en la misma que uno, ¿no? Se están haciendo conocer y nos compartimos entre colegas y bueno, y no importa el grupo etario. Y es una experiencia sumamente enriquecedora y bueno, y ves que hay chicos que, bueno, nada, la tienen re clara y, y vos por ahí, está buenísimo porque yo por un tiempo pensaba que nada, que el tema de la literatura moría en la generación nuestra. Y ves de repente chicos que nada, tienen 16, 18 años y son lectores súper ávidos, así como lo éramos seguramente nosotros a esa edad, y está buenísimo. Eh, yo pienso que los lectores jóvenes, eh, nada, son un fenómeno espectacular. Eh, obviamente, tienen mucha influencia de las redes sociales, de las series que están tan en auge, pero bueno, creo que todo eso hace el proceso de la creación y son obviamente un reflejo de la contemporaneidad, ¿no? Lo bueno también es mucho que consumen muchos clásicos, ¿no? Y lo hacen como desde un punto de vista totalmente respetuoso y nada, no dejan de sorprenderme porque me encanta que suceda eso. Y creo ahora, por ejemplo, en lo que es la cuarentena, que han vuelto muchos lectores a la lectura, lectores que la habían dejado por ahí por el mismo frenesí de la vida que llevamos, habían relegado la lectura o por ahí no le daban el lugar que tenía que tener en sus vidas. Y nada, y veo muchísima gente que ha vuelto a leer, que ha vuelto a escribir, escritores con muchísima productividad y eso está buenísimo. Está muy bueno, como sucede en tantas otras cuestiones, ¿no? Pero está bueno porque la cuarentena nos está dando el espacio que necesitamos para volver a meternos dentro nuestro y explorarnos internamente, algo que veníamos relegando desde hacía mucho. Y eso está bueno. Y estoy viendo que las generaciones jóvenes se están copiando de eso y porque obviamente aprenden por el ejemplo. Eso es.
novedad. Así que nada, lo festejo, me encanta que eso suceda. Eh, y bueno, lo de la gente joven obviamente le da esos tintes de frescura y por ahí los que somos más adeptos a la literatura tradicional como que al principio nos hace un poquito de ruido tal vez algunas cuestiones que traen, ¿no? De su vida nada, de consumo de redes sociales, de esta cuestión de todo lo de lo inmediato que generan las redes sociales. Obviamente todo eso influye en ellos e influye también en la creación que ellos van a tener, ¿no? Uno como, te hablo como viejo, tengo 30 años, pero bueno, ya que estamos hablando de los adolescentes, uno como que por ahí le hace un poquito de ruido eso, ¿no? El que quieran eh, renovar algunas cuestiones que nosotros ya dábamos por hechas. Pero nada, el cambio, la evolución siempre va a ser para bien, siempre va a ser positivo. Y veo mucha diversidad también de géneros. Hubo un tiempo no muy lejano en el que estaban muy de moda las novelas juveniles y hoy en día veo muchísima diversidad entre los adolescentes. Desde el adolescente que te consume novelas de histórico-románticas hasta el que consume ciencia ficción y está buenísimo, me encanta. Creo que soy un ferviente creedor de que el auge de las redes, de las series, se está terminando porque ya nada, como que se volvió algo soso, la gente ya perdió el interés hacia esas redes, hacia esas series que no terminan más, que las estiran, porque la primera temporada tuvo éxito, entonces como que, viste, las estiran, cuestiones comerciales, obvio, eh, como que ya perdieron adeptos. Bueno, como toda moda va a pasar. Y le veo mucho futuro a la literatura, veo mucho futuro y veo muchos lectores jóvenes y nada, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, eh, hablando de lectores jóvenes, ¿no? De escritores, veo que el terreno para los escritores jóvenes es el mismo de siempre, que no cambia y es un territorio realmente hostil. Eh, un territorio al que yo me tuve que enfrentar también, eh, en el que, nada, las grandes editoriales que cada vez se monopolizan más. Hoy en día, por ejemplo, acá en Argentina tenemos Penguin Random House y Planeta. Y las dos editoriales lo que más apuntan a vender son los, obviamente, productos de influencers, que son los que inevitablemente lo que más se consume, y relegan otros géneros. Bueno, está perfecto, son cuestiones de moda pasajera, ¿no? Pero bueno, ese terreno de hostil de las editoriales como que no cambia y nada, y los chicos yo veo que mandan sus escritos a concursos, mandan con todas sus esperanzas, viste, a editoriales para que aprueben sus manuscritos y los publiquen así de la nada, esa idea romántica añeja, viste, de que vos mandás el manuscrito y te lo van a lanzar porque es bueno y nada. O sea, eso ya no existe más, eso fue en la edad moderna. Eh, por eso también el auge de las editoriales autogestionadas, ¿no? Como es mi caso, que bueno, yo me vi obligado a publicar de esta manera. Y veo por ahí que muchos chicos se bajonean por eso y no está bueno. Creo que habría que cambiar, cuando uno ya está en el camino, tratar de que esas cosas cambien, ¿no? Porque bajonean a mucha gente, bajonean a muchos chicos, por ahí que tienen como
muchas aptitudes, que tienen muchas ganas de incursionar en el mundo de las letras. Y nada, por ahí no todos tienen como el suficiente valor o la suficiente convicción para salir adelante frente a eso y se quedan y dejan sus sueños relegados. Así que, bueno, nada, veo como que el mundo editorial en ese aspecto no ha cambiado nada, lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Pero, Y a los, perdón, los escritores que nos están viendo que no se bajoneen, mi mensaje es que nunca se bajoneen, que sigan insistiendo siempre. A ver, hoy son los influencers, de acá a un tiempo no sé quiénes serán los que están de moda, pero bueno, lo bueno siempre prevalece. Lo que es bueno siempre prevalece y es atemporal, así que nada, ese es mi mensaje para los escritores jóvenes. pero incluso ahora, pues está el concepto de la democratización de las redes sociales. Ya existen, ¿cómo se llama? Aplicaciones o páginas donde cualquier persona, cualquier escritor puede subir sus libros o sus textos. Ya tenemos varias, bueno, hay varias plataformas sobre esa idea. El problema es que justamente no hay un filtro de calidad y muchas veces se publica libros o textos de calidad cuestionable. Entonces, eso es por un lado. Por el otro, también está permitiendo nuevas alternativas de escritura literaria. Por ejemplo, los famosos concursos de microrrelatos, que es escribir un cuento pequeño, la misma cantidad de un tweet, y el ganador pues se gana la publicación en una revista o en un libro. Y ese tipo de ejercicio se ha permitido pues que se abra y se abran otras experiencias. Claro, estás apuntando a una idea bastante seria sobre el mundo editorial. El mundo editorial es muy difícil ingresar y es muy violento. Eso sí es cierto. Es muy Porque, violento, totalmente. porque muchas veces necesitas tener muy buenos contactos antes que calidad. Y por otro lado, pues ya las grandes editoriales, tengo presente el caso de una profesora que me dio clases en la universidad, que le dieron un trato en Alfaguara por escribir 5 novelas. Entonces, ella está obligada a escribir esas novelas y no, pues va a tener que devolver el dinero. Entre, entre esas lógicas, bueno, creo que cada editorial tiene su propia línea de editorial, por decirlo de algún modo, y creo que aquí el mensaje en sí tendría que ver un poco que cada escritor debe de fijarse en qué editorial puede inscribirse, y pues no todos tenemos la oportunidad de ingresar por la puerta grande, pero pues, Gabriel García Márquez publicaba en editoriales pequeñas, Borges también. Entonces no le veo mucho, pues bueno, tampoco no hay que agüitarse de que no nos publique Alfaguara o Random, que básicamente es la misma ya. Sí, Y random, se compró todo. Pero también ahí nos vamos a otro polo, ¿no? Este que decías vos, bueno, las plataformas en las que uno puede subir textos como Wattpad y demás, muchos me van a odiar por lo que voy a decir, pero es lo que pienso. Hay textos sí, de muy mala calidad en los que vos de repente encontrás gente con mucha pereza intelectual, pero a la par gente que hace cosas muy copadas y que te da mucha pena de que no tengan un lugar, un espacio en donde deberían tenerlo, ¿no? Que estén junto a esos que por ahí no le ponen el mismo empeño o lo hacen como
totalmente con pereza intelectual. Y eso no está bueno que suceda, ese es el otro polo. Por otro lado, también, hablando de las editoriales independientes, creo que también suelen ser un poco déspotas. Yo tuve algunas experiencias con algunas en las que ellos quieren crear a los escritores, tienen como una línea muy, muy sesgada, muy estrecha, y nada, si ven que más o menos hay algo que les gusta de lo que escribís, te quieren cambiar completamente y te quieren hacer funcional a la idea de ellos. Y eso no es productivo para el artista, no me parece que sea productivo. Entonces es como que nos encontramos en esa disyuntiva, ¿no? En que por ahí están las editoriales, las grandes editoriales que publican a personas que nada, que ni siquiera son escritores, por ahí capaz tienen un redactor que, bueno, se hicieron famosos por ser influencers y venden muchísimos libros y está perfecto, porque yo no voy en contra de las modas, como dije, me parece perfecto, pero tenemos eso que quita lugar a personas que nada, que pretenden dedicar su vida a las letras y por ahí están re buenas las cosas que escriben, y tenemos por el otro lado las escritoras, las editoras independientes que son así bastante sesgadas, digamos. Entonces, bueno, es un ambiente que resulta hostil sobre todo al escritor joven y al adolescente sobre todo, que lo agarra como en una etapa. La adolescencia sabemos que es una etapa en la que uno tiene un montón de cosas en la cabeza, de inseguridades, de reencontrarse con sí mismo, y bueno, y entre todo eso, capaz en tu ingenuidad querés publicar algo y te encontrás con todo este terreno y bueno, y no está bueno. Entonces, a mí nada, me gustaría que si en algún momento, sé yo, más adelante mi palabra tuviese más peso, cambiar eso pero bien desde los cimientos. Eh, nada, es algo como que me he propuesto desde chico porque fui atravesado por eso y no me gustó, no fue una experiencia grata para nada. Obviamente te hace por ahí un poquito más fuerte, un poquito más combativo, si se quiere, pero no es justo, no es una situación justa. Así que, nada, estaría bueno que si uno tiene un poco de autoridad en el tema, si ya tiene un poco de lugar, intentar cambiarlo, ¿no? Porque para eso están las cosas, para cambiarse. Yo, a ver, para que vean más o menos cómo viene el tema de mi proceso de creación, yo siempre digo, a la hora de escribir algo, por ejemplo, digo, nada, me surge la idea y el disparador, después empieza como que todo a venir así como a borbotones. Si es una idea en la que yo reparo, empieza a venir todo a borbotones, pero yo digo, pongo como un stop y digo, no, para, todo esto va a contribuir a que el mundo sea mejor. O sea, si yo lo transfiero a letras para comunicar, porque el arte es comunicar, va a ser para hacerlo, obviamente desde mi criterio, un mundo mejor. Si la respuesta es sí, sigo con ese proyecto, si no, no. No me importa si por ahí creo que tiene calidad artística o es una idea original. Yo creo que las ideas originales en realidad no existen, porque ya está casi todo escrito, todo hecho. O sea, el tema es cómo los hacemos, ¿no?
Obviamente no digo que está bien copiarse porque no, pero siempre pasa que por ahí vos decís, uy, se me ocurrió una idea, ¿viste? Y decís, wow, qué original, qué sé yo, y te pones a indagar y resulta que un escritor en Tanzania escribió una novela muy similar. O sea, las ideas están ahí y nada, y vienen, así como vienen a tu cabeza, pueden ir a la cabeza de cualquiera. Eh, el tema es cómo uno las escriba, no es el qué, sino el cómo, y si eso va a ayudar a que el mundo sea un lugar mejor o más justo para todos. Por lo menos Claro, ese planteo a la hora de encarar una obra. claro, y a lo que te refieres de justamente de que pues ya todo está escrito. Esto ya lo había mencionado, me parece que Borges en algún momento, que realmente lo importante no es el qué, sino el cómo, vas a escribir sobre ese tema. Y Sí, eso me trae a colación un tema que es un poco, no sé si llamarlo prohibido aquí en México, porque hace unos años Saramago escribió una novela que se llama Las intermitencias de la muerte y de sus últimas mejores obras. El problema es que hubo una polémica porque parece ser, no estoy muy informado el dato, pero parece ser que Saramago se robó un cuento de un chavo de Jalisco. Se robó ese cuento y lo hizo novela. Obviamente es algo bastante interesante, si es verdad o si es cierto o no, pues sería interesante de cómo influir, cómo suceden esos pequeños robos, por decirlo. Octavio Paz decía que era el fenómeno de la urraca ladrona, robo aquí, robo acá, robo allá. Pero la ventaja es como mis robos, creo algo distinto. claro. A ver, yo al comienzo, cuando era adolescente, se me venían ideas y yo las concebía como súper originales y decía, como que me vanagloriaba para mí mismo por la originalidad de la idea y como que enfocaba toda mi energía en eso, ¿no? En la calidad de la originalidad de la idea. Como que concebía que el arte pasaba sobre todo por eso, por la cualidad de original. Hasta que después me empecé a topar con cosas similares y nada, me llevaba como desilusiones, decía, ay, ¿por qué no lo lancé antes? Y bueno, nada, después fui descubriendo que en realidad no es lo más importante la originalidad. Si bien es una característica que es hacia la calidad artística, no es lo más importante, ¿no? Y el tema de robar obras literarias, yo recuerdo que cuando comencé a subir mis primeros cuentos, yo tenía miedo de que cuando los empecé a subir a las redes y a internet en general, tengo un blog donde subo cuentos, tenía miedo que me los robara, por ahí digo, uy, ¿qué pasa si me los roban? Y nada, le planteé esto a mi editor y me dijo, mira, si te lo roban, va a ser un halago. O sea, tomarlo como un halago. Eh, pero en general esas cosas no suceden, por más que el cuento sea muy bueno. ¿Qué pasa? Los robos, en realidad, los hacen los escritores famosos, los escritores que venden mucho. Eh, Alguno de sus asistentes encuentra un buen texto, te lo roba, lo publica, y esto me lo dijo mi editor, ¿no? Lo publica y lo publica a su nombre y nada, y el verdadero autor
le inicia una causa judicial y el escritor famoso le paga una buena cantidad de plata y asunto cerrado. Me sentí un poco desilusionado cuando me contaba eso, pero bueno, es una realidad y no solamente me imagino debe ocurrir en el mundo de las letras, debe ocurrir en el mundo del arte en general también. Los robos Claro. son medio estables. Pero yo Y también creo también se ha especulado por ahí en escritores muy famosos que publican cosas que no son de su autoría, pero yo pienso que los que somos lectores asiduos de esos escritores nos terminamos dando cuenta si un libro no es de esa persona, porque el escritor tiene una voz particular y por más que por ahí vaya mutando, porque obviamente como la vida misma vamos creciendo, las experiencias que vamos teniendo nos van puliendo y demás, la voz, la esencia de la voz sigue siendo siempre la misma, ¿no? Y bueno, pienso nada, que no se puede disimular cuando uno roba una obra. Por lo menos para los lectores así no se puede disimular. de hecho, lo que menciono es que a mí me pasó una situación muy curiosa. Yo empecé a publicar desde los 16 años, más o menos, y eso es por ayuda de un maestro que ya falleció el señor. Pero cuando tenía aproximadamente 20, 21, me plagiaron un cuento, con todo, punto, con coma y todo. Y en ese momento yo decía, pues es que el cuento es muy malo. Es tan malo que yo no sé ni siquiera quiero publicarlo. Pero lo gracioso lo publicó un chico de Monterrey, de hecho. Y sí procedí, hice una denuncia en realidad. Pero hasta tuve que contratar un perito para que hiciera eso y revisó, y pues el trabajo del perito era muy sencillo en realidad. Bueno, en este caso, porque realmente no había cosa que comprobar porque el texto estaba igual, idéntico, incluso con las faltas ortográficas. Y No. me dice el perito, ¿qué procedemos? Yo dije, pues es que, ¿qué se puede hacer? Dicen, pues una de dos, mandas una carta a todos los intelectuales de allá, de Monterrey, o una denuncia penal. Dije, no, yo no quiero denuncia penal porque son muy desgastantes. Entonces mandé una carta y toda la gente de ese círculo, pues empujaron a este personaje. Ya no he sabido qué pasó con él. Y se me hace muy gracioso porque es uno de los cuentos los menos queridos. No, no, le lo cortaste, digamos, o sea, le cortaste de raíz todo tipo de inicio de carrera, así. Bueno, pero obviamente si te iniciás plagiando, ¿qué querés? No, no hay Claro, forma. Por lo menos, date el gusto de un plagio, digamos, no avalo nunca un plagio, pero bueno, por lo menos plagiar ya cuando sos una persona reconocida, consagrada, si no, no tiene sentido. sí, Pero, yo, un chavo de 20, 21 años, un cuento malísimo, mal escrito, que me lo roben. Lo único interesante era una relación, pues, necrofilia, es de un cuento de necrofilia en realidad. Pero pues ujú, en ese momento era algo que no me interesaba. Pero claro. justamente el punto de esa situación me ha he aprendido un poco a medir las fuerzas y a medir también en dónde vas a publicar. En algún momento Mm. te preguntaba que cómo lo hiciste en Argentina, porque quiero buscar dónde publicar, porque aquí en México, por más que busco, no encuentro mi tierra, un espacio, y Sí. prefiero mudarme a otro lado.
Bien. ¿Vos lo crees oportuno, interesante el publicar en otro lugar, en otro territorio? Claro, ¿Lo crees? porque cuando era joven yo no publicaba en México, no publicaba en mi ciudad natal, publicaba en ¿En Canadá, Canadá? en Estados Unidos, en Francia, Ujú. y como que me acostumbré Claro. a no publicar en mi país. Está bueno, está interesante, digamos, porque además la parte enriquecedora es que das a conocer una cultura en otro lugar, digamos, como nada, testigo primario. Eh, yo en realidad, para serte sincero, viste que todos los escritores dicen, ay, que a la hora de escribir tenés que tener como un lector idílico, un primer lector, un lector ideal. Yo en realidad como que no tengo uno definido, no sé, se ve que estaré haciendo algo mal, pero no lo tengo. Eh, pero sí te podría decir que escribo para la gente de mi país. A ver, para la gente de mi país y los países limítrofes, porque uso mucho localismos, me gusta mucho usar localismos. He encontrado por ahí muchos colegas de editoriales independientes que al leer mucho, y a mí me pasó el comienzo, ¿no? Eh, Al leer mucho literatura de libros de España, o por ahí, como tendemos a leer muchos escritores anglosajones, que es medio inevitable, leemos las traducciones, entonces como que tenemos esa voz a la hora de escribir o de leer, eh, como es gallega, ¿no? Entonces es difícil por ahí sacarse eso, esos localismos gallegos. Claro, Y fue como un proceso todo en el que, bueno, al principio sí, escribía todo con, hasta los insultos, eran insultos que usaban, usan los gallegos. Y nada, fue como en un momento de ruptura que dije, "Ah, basta, a ver, estoy contando historias en mi territorio y hablo como una persona que no es de acá, es totalmente inusitado, increíble. Entonces agarré y empecé a relatar la historia como si la estuviese viviendo en primera persona acá, no necesariamente a través de, digamos, de la limitación que puede llegar a tener un libro, sino desde una forma un poquito más, ¿cómo decirte?, que va más allá, un poquito más abstracta, imaginarme la historia y cómo, y los personajes cercanos a mí, eh, cómo hablarían en ciertas situaciones, y nada, y un uso abundante de localismos, y nada, que yo creo que por ahí si lo lee alguien de un país bien lejano que sea hispanohablante, va a tener que tener un diccionario de localismo porque hago mucho uso de eso. Ahora, lo último que estoy escribiendo. Así que nada, me resulta interesante eso de que quieras publicar en un lugar bien lejano a tu territorio. Está bueno, la experiencia debe ser buena para el lector sobre todo, ¿no? claro. Se aprende el localismo, se aprende de culturas. Yo, por ejemplo, ahora estoy por lanzar, y ahí va la primicia que habías puesto en la placa. Estoy por lanzar un libro donde abordo las culturas aborígenes de mi país, una comunidad aborigen, eh, y está contada desde dentro de la comunidad en la que yo nunca me inmiscuí, nunca me inmiscuí, perdón,
nunca tuve contacto directo, pero sí estudié mucho sobre el tema. Es una comunidad que vive en la provincia del Chaco, está bastante alejada de donde yo vivo, pero lo creí muy oportuno relatarlo por el tema de que están viviendo en una situación muy extrema, como no es exclusivo de esta comunidad de originarios, pero en este caso, en este país, son ellos los más afectados, los wichis, los matacos, como se les dice coloquialmente, pero bueno, también lo vemos en Brasil, el genocidio de los aborígenes, el genocidio ya sea físico y cultural que están sufriendo y que se tapa con toda esta situación de la pandemia. Lo creí muy oportuno difundirlo en este momento, aportar mi granito modestamente para ello, y porque además de que siempre me gustó leer sobre mitología. Obviamente nosotros llamamos mitología las religiones de otras culturas, son religiones, y siempre me gustó leer sobre eso. Y de esta estuve estudiando bastante y luego empezaron a surgir las historias. Y también lo creí oportuno porque sentía que estamos como en una etapa de la humanidad en la que necesitamos cambiar el paradigma urgentemente, en el que nos situamos como en la cúspide de la pirámide de las especies, y justamente todo lo que está sucediendo es producto de esa errónea idea, ¿no? Los virus que están apareciendo y demás son por resultados, consecuencias directas de esa errónea concepción que tenemos como especie, ¿no? Del antropocentrismo. Entonces, nada, el abordarlo desde otras culturas, desde otras perspectivas, otros paradigmas que nos ofrecen culturas como las oprimidas de los originarios, está bueno porque nos hace ver eso más claramente. Y bueno, nada, lo sentí como muy oportuno el lanzamiento de esa historia que yo la tenía ahí archivada desde hace un tiempito. Así que nada, en breve más novedades de eso. Cuéntanos sobre esa más, porque realmente acá nos llega muy poco sobre los pueblos indígenas de Argentina. Si acaso nos llegan, es a cuentagotas. Para mí es algo novedoso en realidad. Me imagino. Me Sí, imagino porque hablando siempre con gente de afuera, a los argentinos nos tienen como la parte, nada, de Europa, la parte europea de América Latina, y no. A ver, la parte europea de Argentina son 3 provincias, nada más. De la cantidad de provincias que tenemos en el territorio, la parte europeizada de Argentina son 3 provincias. El resto son todos originarios, pero están tan silenciados, tan tapados, que incluso discriminados por los mismos argentinos, que no se los visualiza y se los ve hasta como, yo siento eso, ¿no? Como que se los ve como extranjeros en su propia tierra. Tenés el caso como este que te nombro de los huichis, los collas, los mapuches, hay muchísimas tribus dentro de este territorio tan vasto. Y bueno, nada, cuando se habla de Argentina a nivel mundial, eh, como que nos jactamos, nos contentamos de decir, ay, tenemos la París americana, por decirte, Buenos Aires, ¿no? Y como que siempre apuntamos a lo europeo como si fuese lo mejor, y eso hace inevitablemente que segreguemos a
a las demás culturas que están dentro de este territorio y que son los verdaderos dueños de este territorio en realidad. Así que bueno, nada, como que vi el hueco, la necesidad de que las personas empecemos a hablar por ellos, ya que están totalmente silenciados. O sea, las personas que sea que tienen un poquito de cabida en las redes sociales, en el arte, en donde sea, y contribuyamos con nuestro granito de arena para que esas culturas no sean silenciadas. Además porque cuando vos indagás en ellos, por material antropológico, es exquisita, o sea, su forma de ver el mundo es tan diferente a la nuestra, es un ejercicio, leer eso es un ejercicio fundamental y una experiencia muy enriquecedora. Pero bueno, lástima que como que muchos le huyen. Más que nada también por el tema de la segregación misma y de la discriminación, ¿no? Claro. Del racismo seco. Pero, y además como que lo asociamos a lo pobre y entonces como que los delegamos a ese espacio y no nos interesa, ¿me entendés? Son como los invisibilizados, las Lo personas apartan, invisibilizadas. los No nos, apartan, ¿cómo? los apartan, ¿no? Claro, no nos interesa su forma de ver el mundo, bueno, lo inevitable de la colonización. Pero está bien, hablamos de colonización, ese término nació desde que Colón llegó a América, y hace cuántos años sucedió eso. O sea, ya creo que estamos en un momento de evolución de especie en el que debemos dejar de lado eso y entender que somos totalmente diversos culturalmente los humanos y dejar, digamos, ponerle un poquito un parate al imperialismo, ¿no? Sobre todo ahora que yo digo, en esta época de crisis mundial, las reglas del juego cambian y son momentos de oportunidades únicas, en las cuales podemos desde allí aportar a que las cosas cambien, pero para bien, ¿no? Y bueno, nada, creo, por ejemplo, también me encanta, volviendo al tema de los jóvenes, que estábamos hablando de los adolescentes, la chiquita esta, Greta, me encanta el movimiento que genera esta nena, es impresionante. Cómo se ha hecho escuchar para que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con el Ok. cambio climático global. Es algo, las esperanzas puestas yo pongo todas mis esperanzas en las nuevas generaciones, los veo con una mentalidad muy abierta, por ahí los grandes los tratan a las generaciones jóvenes como perdidas por las tecnologías, por las redes, pero yo no, yo la veo desde una perspectiva súper optimista, creo que tienen una conciencia social mucho más grande que las personas de nuestra generación para arriba. Tienen una conciencia social, cultural y de especie, y que antes no se tenía. Y eso lo festejo, me encanta, me encanta. Greta es una de las que más ruido hace, pero hay muchas también como ellas, y bueno, nada, está buenísimo que eso suceda. Claro. Bueno, ya nos están avisando que queda menos de 25 segundos. Si Uf, quieres, volvemos a tener una segunda sesión no para pudimos. continuar. Bueno, Sí, dale, dale. por, Sí, la gente no pudo hacer preguntas. sí, pero ya El sabes viento, cómo es esto de... pero bueno, nos colgamos.